Nos encontramos en la ciudad de Arica, al norte de Chile. Nos encontramos con el profesor Carlos Mondaca Rojas. Él es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Tarapacá, acá en Arica, en Chile, y actualmente también funge como el decano de la facultad. Queremos expresarle el agradecimiento por haber aceptado esta invitación y cuáles son sus orígenes, cómo nació esta inclinación en usted por ser profesor y cuál es el rol que juega actualmente en la Facultad de Educación. Soy como un caso atípico, la verdad es que entré muy adulto a la universidad, acá en Chile por lo menos después de secundaria los estudiantes ingresan a primero medio o a primero de secundaria. Bueno, yo entré ya con 25 años, ¿ya? Por lo tanto tenía un grado de madurez más importante que mis compañeros de curso por edad y porque ya me había desarrollado en el mundo del trabajo. Cursé la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Como cualquier estudiante de Pedagogía me acerqué bueno, primero a las disciplinas, sin duda. Es como muy nato eso de que te forman como historiador, como geógrafo, como antropólogo, como arqueólogo, pero la formación pedagógica siempre va como cuando uno se da cuenta recién cuando va a la práctica pedagógica, muy tarde en ese entonces, ya en el último año, uno tenía un acercamiento con la pedagogía y wow, ahí uno se daba cuenta de lo que era su profesión y lo que iba a desarrollar. Aquí en esta región se encuentra el desierto de Atacama, lugar más árido, no polar, sobre la faz de la Tierra. Arica es un puerto y al ser frontera de Perú y particularmente con Bolivia, es puerto libre para Bolivia y contribuye con mucho del comercio exterior de este país. También es una ciudad de aproximadamente 250.000 habitantes. Los primeros asentamientos humanos datan de alrededor de 11.000 años. Aquí estuvieron tribus como los comanchacos, los chinchorro, siendo estos últimos los que han experimentado también con el tema de las ceremonias mortuorias, con lo que tiene que ver con la momificación. Aprovechando esta hermosa vista desde la playa de Arica en Chile, este hermoso atardecer, quiero contarles un poco sobre la Universidad de Tarapacá, aquí en Arica. Fue fundada en el año 1981, el 11 de diciembre, y empezó todo su proceso hacia el año 1982. Es una universidad relativamente joven, tiene 40 años de existencia y es ampliamente reconocida por sus contribuciones en esta región de Arina y Parinacota, del norte grande de Chile, por sus aportes en arqueología. Una universidad con un crecimiento también vertiginoso en los últimos años, ha pasado a liderar las posiciones de las universidades de alta calidad. De hecho, está acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por 5 años. La vigencia presente de la acreditación es del 2017 al 2022. Están en su proceso de renovación de la acreditación institucional. Es una universidad de aproximadamente 10.000 estudiantes, 300 profesores, un cuerpo académico al más alto nivel. La mayor parte de sus profesores, o muy poquitos más bien yo diría, que en este momento no tienen maestría o doctorado. Tiene 44 programas de pregrado y 27 programas de posgrado. Dentro de esos, 22 son programas de maestría y 5 son programas de doctorado. Y en esos programas de doctorado aparece el doctorado en educación. Este doctorado, también fruto de los procesos de calidad de la universidad, ha sido recientemente acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación y se le otorgó el máximo número de años de acreditación que puede obtener un programa sin egresados. Este es un programa novedoso de la universidad, el cual espera constituirse en un referente en toda esta región fronteriza. Bueno, a los 30 me gradué, terminé mi carrera y hice clase durante un periodo breve de tiempo en los colegios secundarios de Arica y paralelamente estuve haciendo clases en educación superior. Hice una maestría en educación intercultural bilingüe en ese entonces y bueno, el magíster lo saqué paralelamente trabajando
En ese momento era consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, que me destinaron a trabajar a la segunda región en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y después fui becado en el año 2004 fui becado por la Fundación Ford y me fui a hacer un doctorado en Historia a la Universidad de Chile en Santiago. Y posteriormente, en el año 2009, me gané una beca para ir a terminar mi tesis doctoral a Alemania, y ahí ya me vinculé a la universidad, gané el concurso y mi vida dio un vuelco, porque de la historia pasé a la pedagogía, a la educación y a la educación intercultural, que es básicamente lo que he estado desarrollando este último tiempo. Al fondo está el Océano Pacífico y aquí el Museo Histórico y de Armas del Morro de Arica. Y narra todo el suceso acontecido en torno a la Guerra del Pacífico. Existe una gran historia en este museo. Se expresa todo lo que fue la lucha entre Chile, entre Perú, también un poco parte de Bolivia participó acá en esta guerra. Cuenta paso a paso cómo se suscitó la guerra, cómo fue la participación. Muy seguramente este museo expresa actos heroicos del ejército chileno en ese momento, pero si estuviéramos del otro lado, de Tacna, del lado peruano, pues habrá una historia también al respecto. Utensilios, instrumentos, vestuarios, armamento de la época, que permite apreciar pues la magnitud del conflicto y sobre todo también tener en cuenta que a pesar de ser dos países hermanos, Perú y Chile, pues cuando hay algún tipo de intereses también quizás no, los amigos no son tan amigos. Pero entonces la pregunta aquí es por qué estos países hermanos terminan teniendo una guerra. La historia es la siguiente, discúlpenme, profesoras y profesores, el reduccionismo de la historia que les voy a contar tiene mucho que ver por el sector en el cual me encuentro. Muy seguramente si estuviera en el lado peruano, la historia podría tener algunas diferencias de las que voy a narrar. Hacia 1880 tenían salida hacia el Océano Pacífico, hacia acá, Perú, Bolivia y Chile. Había compañías, en este caso la compañía salitrera chilena, hacía toda su explotación del salitre y tenía que hacerlo también en una zona que era zona boliviana. El gobierno de Bolivia dijo que tenían que aumentar los impuestos. Esto no cayó muy bien, entonces Chile sentó su voz de protesta, habló que esto sería un conflicto también que debía llevarse a estrados internacionales. Bolivia no quiso esto, se fue escalando, exacerbando de tal manera el conflicto que terminaron por declararse la guerra de Chile y Bolivia, pero también Perú se vio involucrado porque recordemos que el desierto de Atacama tenían participación en su momento Bolivia, Chile y Perú. Entonces empieza la guerra en 1880 más o menos, 1879 y todo esto lleva a que se preparen las tropas, se piensa en hacer un control del Océano Pacífico. La marina, todos los barcos, todas las flotas empiezan a tomar el control, de tal forma que Chile empieza a dominar a Bolivia, empieza a dominar a Perú y llegan incluso hasta Lima. Resulta que en ese avance hacia Lima, pues se fueron dando cuenta que dejaban en las poblaciones conquistadas, dejaban pocos soldados, poco regimiento militar. Entonces a la larga era una cuestión que iba a ser insostenible, iba a demandar grandes recursos que en el momento Chile tampoco tenía. Hicieron un tratado de paz y en ese tratado de paz Chile desocupó toda la parte de Lima. Pues entonces al final de la guerra viene la repartición, la distribución. En esa repartición quedó Tacna y Arica hacia el lado chileno. Luego de 10 años iban a hacer un plebiscito para definir si Arica y Tacna quedaban en el lado chileno, quedaban en el lado peruano. A la final el plebiscito no se hizo y fruto pues de las conversaciones entre los dirigentes de la época definieron que Tacna iba a quedar del lado peruano y Arica del lado chileno. Por eso estas dos ciudades son las fronteras. Arica es el extremo norte de Chile y Tacna es el extremo sur del Perú. Hay muchos profesores en América Latina, profesoras, profesores,
que nos están observando que quisieran también de alguna manera conocer sus campos de trabajo y si en algún momento se puede suscitar alguna alianza, algún consejo que usted les pueda dar, alguna experiencia significativa para que ellos puedan también seguir trabajando en estos campos. Vivimos en una zona fronteriza, con mucha diversidad cultural. Me hice una pregunta muy simple, es decir, ¿qué pasaba con los estudiantes extranjeros y los de pueblo originario en la escuela ya venía trabajando el tema de educación intercultural? Así que ahí me puse a desarrollar, digamos, algo en el marco de la educación intercultural asociada a población originaria. Había una ausencia, digamos, de estudio y me puse a revisar en Chile. En Chile había muy pocos trabajos, sí había mucho trabajo sobre migración, inmigrantes desde la política, pero no desde la escuela. Entonces, desde entonces he estado, bueno, eso se complejizó, después empezamos no solo a trabajar peruanos, sino también bolivianos, colombianos, ecuatorianos, y actualmente estamos investigando la migración masiva que hemos tenido de venezolanos en la escuela. Entonces, ahí se va configurando como una línea de investigación que va desarrollando proyecto tras proyecto con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y va formando, digamos, una línea de investigación consolidada en el tiempo. Años atrás no teníamos nada en educación que trabajara con migrantes y hoy en día tenemos un campo de conocimiento mucho más amplio gracias a esta red y el avance a través de proyectos de investigación. Aquí en el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa. Es un museo de la Universidad de Tarapacá y es un museo que está dedicado a poder rescatar todas las manifestaciones culturales, de infraestructura, del manejo de la roca, de los primeros habitantes de esta región. Los primeros habitantes de aquí datan de 11.000 años a 6.000 años antes de Cristo. Es decir que es un museo de gran relevancia porque esta prácticamente es una de las primeras civilizaciones de las cuales se tiene evidencia en Sudamérica. Podemos ver cada una de las principales manifestaciones y las culturas y las civilizaciones y la manera en la cual desarrollaban todo su accionar en los valles del litoral pacífico. Todo esto era parte dominada por estas culturas que se asentaron aquí. Aquí en el Museo de la Universidad de Tarapacá tiene básicamente dos salas, una en la cual está todo el desarrollo histórico de la región y por el otro lado el Museo o Sala Chinchorro, que está dedicado a la práctica de la momificación que se estableció en esta región. Muchos pensamos, yo antes pensaba también que las momias pues eran características de Egipto y que estas eran las más antiguas que existían, pero no, realmente un dato muy interesante es que ellos, la cultura Chinchorro, fue la que inicialmente empezó con toda esta estructura de la momificación, es decir, las ceremonias mortuorias para poder preparar a sus pobladores para lo que sería la otra vida. Empezaron alrededor de 11.000 años antes de Cristo, con esto aquí en la región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile. Réplicas de la cultura Chinchorro, de una estatura pequeña y con textura fibrosa, de frente amplia, pómulos marcados. Las mujeres medían de 1,40 a 1,50, los hombres entre 1,55 a 1,65. Se estima que los cuerpos después de momificados seguían participando de la comunidad como verdaderos monumentos ancestrales, marcando territorio e identidad cultural. En algún momento fueron enterrados en forma grupal o aislados, en posición extendida. Es frecuente encontrar grupos de momias que reflejan una unidad familiar. El proceso de la preparación de las momias, de la cabeza, si tenía que ser el cuerpo, pues entonces también había unas maneras particulares de desarrollarlo. Miren, por ejemplo, el tratamiento de nonatos también. Bienvenido, profesor Raúl. Para nosotros es un honor que nos esté acompañando y quisiéramos empezar
precisamente abordando esto. ¿Quién es Raúl Bustos? ¿Cuáles han sido sus campos de actuación? También el papel del doctorado en la Universidad de Tarapacá. Gracias, Jesús. Agradezco esta invitación. Soy académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Tarapacá. Mi doctorado es en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente me desempeño como director del doctorado en Educación de la Universidad de Tarapacá. Mi línea de investigación han derivado desde la historia regional hasta la educación intercultural. Como profesor de historia, comencé a trabajar primero temas de historia regional y luego derivé a educación intercultural como consecuencia de lo mismo. Conformo el equipo de la línea de investigación en aprendizaje escolar, diversidad y cultura. Aquí se puede divisar el sector logístico de Arica. La mayor parte de esta carga que ustedes pueden observar aquí es carga de procedencia boliviana. Este es un puerto libre para Bolivia, es decir que los temas de aranceles, impuestos, tienen grandes subsidios como efectos de los tratados que se han desarrollado y después también de la guerra. Todas estas mercancías, en su gran mayoría, son bolivianas. No es de extrañar porque la frontera con el Bolivia está más o menos unas 3 horas y media desde aquí, desde Arica, y desde este sector donde estamos a La Paz nos separan 8 horas. En épocas de la colonia La Plata, desde Potosí, Bolivia, venía directamente a embarcarse desde aquí y salía prácticamente de manera directa y sin escala para la corona española. Una de las preguntas que siempre se hace uno al visitar una ciudad es por qué esa ciudad se llama como se llama, por qué Arica se llama Arica. Hay diversas hipótesis sobre este nombre. Una de las que más se utiliza es porque, bueno, hacia el siglo IV, entre siglo IV y siglo IX, se estableció aquí, en esta región, la cultura tiahuanaco. Esta cultura, al ver la cercanía de la ciudad con el Morro, le denominó Ariaqui o Ariaca, que en lengua aymara quiere decir Ari, quiere decir peñón o monte, y Aca quiere decir vecino, cercano. Entonces lo que ellos de alguna u otra manera querían decir que estaban cercana esta población al Morro. Qué bien, qué interesante. Cuéntenos, profesor Raúl, sobre este doctorado, cuáles son esas líneas de énfasis, porque tenemos un amplio número de profesores de Latinoamérica que estarían muy interesados también en conocer esta propuesta doctoral y si en algún caso pueden optar a alguna beca de convocatoria que usted les pudiera recomendar a ellos también para que pudieran integrar esta interesante propuesta curricular. El doctorado en educación parte de la idea de generar educación de calidad desde la frontera sociocultural, epistemológica, y que permita dimensionar el problema de la educación desde una mirada interdisciplinar. A partir de eso se generaron 2 líneas de investigación. Una primera línea de educación superior está conformada por académicos a nivel latinoamericano y obviamente nacional. Y en la línea de aprendizaje escolar, diversidad y cultura se enfoca principalmente en el aula y de qué manera los problemas de aula son de alguna manera abordados desde una mirada de la interculturalidad, del trabajo con colectivos vulnerables, haciéndose parte y cargo de la realidad local. A los profesores que les interese estudiar alguna de las líneas que nosotros estamos convocando, claro, hay un sistema de becas. Hay becas la beca de arancel básico, que lo exime de matrícula, la beca de arancel diferenciado, que lo exime del pago, y hay la posibilidad de optar también a becas de mantención, que aseguraría que la persona pudiera estar sin problemas y dedicarse a los estudios. Nuestro claustro, que está conformado por académicos que han desarrollado estudios en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, están en la vanguardia de los debates en educación hoy por hoy. Aquí estamos en el Morro, en otro de los emblemas del lugar, y es ese Cristo que está allá. Ese Cristo se denomina el Cristo de la Paz o Cristo de la Concordia. Como gesto de buena voluntad entre las dos naciones, se decide desarrollar este hermoso monumento.
el Cristo de la Paz, el Cristo de la Concordia. Desde el año 1999 corona el Cerro de Arica. Es una construcción de acero y bronce. Fue desarrollada por el español Senlica Valdivieso. Tiene aproximadamente 15 toneladas y unos 11 metros de altura. Entonces la pregunta era, ¿será que ponemos el Cristo mirando hacia allá? Hacia allá queda el norte de Chile, es decir, hacia allá sería mirando hacia Perú. ¿O ponemos el Cristo mirando hacia ese lado de allá, que es Chile? Esta fue una discusión durante muchos años, si lo ponemos para el lado de allá, Chile, o si lo ponemos para el lado de allá, Perú, y a la final el conflicto logró resolverse de la siguiente manera. Ok, entonces aquí está el Cristo y no va a mirar ni para el lado chileno ni para el lado peruano, sino que va a mirar hacia el Océano Pacífico. Para finalizar, quisiera que dejáramos una reflexión a nuestros profesores y profesoras de América Latina en términos de cómo ve usted un académico que está al más alto nivel en un doctorado, a cargo de un doctorado en ciencias de la educación. ¿Cómo ve usted la perspectiva de la educación, el futuro de la educación y cuál es el rol que nosotros como educadores, maestros, profesores deberíamos jugar? Bueno, quiero citar un concepto que te escuché a ti mismo, Jesús, en torno a la idea del referente, ¿no? Pienso que el profesor hoy por hoy tiene que ser un referente, pero no un referente en términos del conocimiento bruto, ¿no? Sino en términos de qué hacer con ese conocimiento. El estudiante tiene acceso a información, mucha, pero esa información tiene que sintetizarla, tiene que elaborarla para transformarla en conocimiento. Y ahí aparece el rol del profesor. O sea, el profesor es quien guía a este aprendiz a alcanzar niveles cada vez más elevados de formación. Bien, y de esta manera concluimos un episodio más, esta vez desde Arica, Chile. Nos vemos de nuevo en una próxima ocasión de Global Education by Penser.